Muy bien, gente, y llegamos a nuestro segundo bloque y así como lo anticipaba, nos está visitando el licenciado Adolfo L'Oreal. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, amigo? Tanto tiempo. La verdad que hacía mucho que no nos veíamos. Hace un rato. Nos estábamos viendo a través de, ¿cómo se llama? De Zoom o de algún tipo de plataforma. Sí. Nos encontramos alguna vez también, me parece, en la puerta del Teatro del Fuerte o algún cruce hace un tiempo atrás. Sí. No sé, por ahí por prensa, en alguna oportunidad. Y sí, un año raro. Un año raro. Después te he visto con todas las dificultades que tengo para entrar en estos formatos. Acabo de mandarle, mira, a mi familia en Buenos Aires, dije, voy a estar en tal lado por un canal de YouTube. Ya estaban conectados al momento, lo dije, yo estaría todavía buscando dentro de cómo llegar hasta ahí. ¿Cómo entrar? Te he visto en algunas cosas tuyas también en estos programas donde vos trabajás, digamos, todo este tema de la contención espiritual y sí. Me ha encantado. Así que bueno, uno tiene la sensación igual de haberte visto, ¿no? Digo, es raro, me ha pasado, incluso me ocurre a veces en el consultorio con gente que decís, no, pero si no nos vemos desde hace 8 meses. Si hemos estado en conexión, claro, viste una foto en Facebook, mandaste un saludo, fue un WhatsApp, digo, toda esta cosa de la tecnología que nos permite de alguna manera seguir presentes, ¿no? Digo, seguir en contacto con la gente. Mirá, arrancamos y me acaba de tirar un pie espectacular porque esto que tiene que ver, dos cosas importantes que acabamos de mencionar. Una que es esto que decías vos, ¿no? Que te he visto en el tema espiritual, ¿no? De las cosas que uno viene haciendo en este caminito de hacer introspección y ayudar a quien lo necesita dándole algunas herramientas en este camino espiritual. Por eso por un lado. Pero mira qué interesante esto, y más en el año que tuvimos de introspección absoluta el 2020, esto de que muchas veces se nos pasa el tiempo, no nos damos cuenta y nos seguimos perdiendo en el pasado y en el futuro y dejamos de vivir el presente, que en realidad es lo único que importa, el aquí y el ahora, el famoso aquí y ahora, ¿no? De este momento presente que yo me encuentro, donde estamos charlando acá con Adolfo, es el único momento que importa, ¿sí? Lo demás es una experiencia que yo tuve, el pasado, y el futuro es un deseo del hombre, ¿sí? Una proyección hacia dónde quiero ir. ¿Qué pasa con eso, Adolfo? ¿Por qué nos perdemos tanto hacia atrás y hacia adelante desde el lado de la psicología? Qué pregunta, ¿no? No, maravillosa, y la verdad no lo había pensado, pero escuchándote, yo tengo un problema con eso. Yo comparto en parte esta cuestión de que lo que tenemos por cierto es el presente, sí. Y que me parece que es interesantísimo, y de hecho lo hago con mi vida, y si en algún momento me distraigo me vuelvo a llamar la atención en cuanto a vivir el presente intensamente. Yo ahora estoy contigo y estoy contigo. Me da placer estar acá, y bueno, no sé cuánto va a durar esto, y después termina y pasás a otro lado, y entonces trato de estar, porque si no uno está, es como si uno nunca estuviera, ¿no? Digo, hay gente que pasa por la vida y de repente dice, yo no sé cómo llegué acá. Digo, cómo llegué acá quiere decir cómo llevo 20 años viviendo con esta mujer, o cómo llevo 15 años trabajando en esta oficina. Digo, la vida le es ajena. Entonces digo, yo tengo la sensación de que ocupar el presente intensamente, yo estoy aquí porque quise venir y porque quiero estar, y así con cada cosa da una sensación de plenitud. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no creo que uno se pierda en el pasado y en el futuro, yo creo que uno en el pasado y en el futuro también se encuentra. Digo, comparto contigo la necesidad de vivir en pleno el presente, pero yo en este momento soy toda mi historia y también mis sueños. Digo, no creo que yo me pierda cuando me quedo en el pasado, al contrario, me parece que yo tengo la posibilidad, y lo digo, insisto, esto no es teoría, no saco del librito de Freud y te cuento, digo, además hay una teoría que sostiene, pero digo, también tiene que ver con una experiencia de vida, con un pasaje por la vida, donde yo siento ya a esta altura de mi vida que yo he podido reeditar momentos de mi infancia o de mi juventud muchas veces. Entonces yo puedo volver a pensar, no sé, un viaje en colectivo con mi padre riéndose, ¿sí? Un momento de mucha risa, de mucha alegría, de los tres, mi hermano, mi padre y yo. Tenía en ese momento yo 14 años y mi hermano menos porque él falleció a mis 14, así que yo debía tener 12, 13 años, mi hermano 10.
Y yo he podido volver a pensar eso a los 20, y a los 40, y a los 50, y a los, ¿entendés? Digo, y volvés a reeditar y esa escena recobra otro carácter. La escena es la misma, sí. Los tres sujetos riendo, más luego uno de ahí extrae el humor de ese padre que no conoció, la alegría de los chicos en tal situación, ¿entendés? Digo, dicen que el que tiene la suerte de llegar a muy viejito tiene la posibilidad de escribir completa la historia. Vale decir que cuando vos tenés 90 y pico de años y volvés a pensar quiénes fueron tus padres, o cómo fue tu escuela, o las maestras de aquella época, o tu primer amor, o tu primera relación sexual, y la pensaste esa primera relación sexual cuando la viviste, a los 2 días de haberla vivido, o al día siguiente, a los 5 años, a los 20, a los 30, a los 60, a los 90. Y entonces tenés la posibilidad de reescribir muchas veces la historia. Entonces digo, está bueno vivir el presente, pero me parece que también está bueno recordar quiénes fuimos, porque no es el pasado, es el presente. Y también me parece que llenar el presente con sueños, con esperanzas, con ilusiones, esto de, no sé, me gustaría el año que viene tal cosa, o quiero construir tal cosa, digo, también llena el presente. Sí. A ver, ¿viste cuando uno hace un viaje? Vos decís, me voy a ir 15 días a una playita en el Caribe, qué belleza, sí. 15 días en una playita en el Caribe. Claro, pero eso en la vida duró 15 días, pero los 6 meses que vos estuviste armando ese viaje y el recuerdo que queda de ese viaje te dura toda la vida. Vale decir, el viaje no son 15 días, fue mucho más. El viaje es el antes, el durante y el después. Bien. Entonces digo, me parece que el viaje de la vida es el presente, pero es el antes y el después también. Me parece. Bien. Es como una forma de... Porque he escuchado muchas veces, incluso gente, tener como una actitud despreciativa con el pasado. Ajá. No, eso ya pasó, bueno, ya tal cosa fue. terminó, ya fue. Como si uno pudiera dejar eso y no existe más. Sí. Y yo creo que eso sigue dentro de uno. Bien, y eso es muy interesante, por eso estamos acá charlando con Adolfo. Esto muchas veces he escuchado esto, ¿no? Que por ahí se queda, vos estabas poniendo ejemplos que están buenísimos, que son la parte de connotación positiva, ¿no? De los recuerdos bonitos, que uno tiene un montón de esas cosas. Pero yo lo que he visto es muchos de connotación negativa, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? No, porque plin, 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 ¿no? Me hizo tal cosa, y vos estás enojado con la situación, claro. Y qué sé yo, y volvés, y por ahí dices, ¿qué te pasa? No, porque me acordé digo, pero ¿por qué estás enroscado en ese momento? Sí, por supuesto hay un conflicto que hay que resolver y un montón de cosas, eso está entendible, ¿no? Pero por ahí ves que se enojan con una situación anterior. O, el otro ejemplo que pongo es, no, porque está bueno, yo me encanta darle a mis alumnos de Reiki la lista del año, ¿sí? Sí. Lo que vas a hacer durante el año, sí. Como una proyección. Pero siempre hago esta observación, ojo, no buscar, cuando tenga el auto que yo quiero voy a ser feliz. Sí. Porque eso no va a pasar, porque vas a llegar al auto, vas a ser feliz en el momento, porque lo tenés, y luego automáticamente te vas a poner otro objetivo, y en realidad te estás perdiendo de vivir ese momento, ¿no? O sea, llegué al auto, me costó y me rompí todo el lomo para tenerlo, y después me pierdo por ahí en otras proyecciones por ahí ambiciosas, ¿no? Digo, y por ahí lo que yo iba es esto, ¿no? Que por ahí la gente se pierde en eso, o con una ambición muy grande, y voy a ser feliz cuando tenga esa frutillita, o me quedo refunfuneando en el pasado. Ahí va. Comparto plenamente eso, me parece que es otra lectura del tema. Digo, una cosa es que el ser, la esencia de uno y la vida toque esos 3 tiempos, digo, uno viva en un presente, pero de alguna manera en ese presente uno es el bagaje de todo lo vivido, y uno también no puede no proyectarse en un sueño. Otra cosa es donde uno se ancla para el sufrimiento. Ajá. Me parece que lo que vos estás planteando es otra cosa, que es esa gente que de alguna manera no es que tiene una historia y en esa historia se construye. Hay una actitud ahí, diría, entre destructiva, masoquista, diríamos en términos cotidianos, de desaprovechamiento de una vida. Digo, porque entonces postergo permanentemente la felicidad, no importa nada ahora, va a ser el día de mañana, pero claro, cuando llegue el día de mañana ese es otro momento. Entonces en realidad yo creo que ahí hay otros problemas, no es el problema con el tiempo. Ahí uno diría, bueno,
dejar de pensar al futuro y vivir ahora, Sí. o terminarla con la historia, porque todo el tiempo estás trayendo lo malo de la historia. Entonces yo no creo que solamente uno recuerde los momentos bonitos, pero cuando uno es constructivo, recuerda los momentos duros también para aprender. Sí. Entonces yo puedo recordar momentos de duelo, de pérdidas, de amores, puedo recordar momentos de profundo dolor, pero no es para hacerme la harakiri, no es para de esto hacer un acto de masoquismo y sufrimiento, es para aprender de eso, para decir, bueno, mira, esto es la vida, se puede ir por aquí, se puede ir por allá, y uno en eso también se reconstruye y se fortalece. Si ya, mira, pude pasar estas situaciones y la vida continúa. Entonces hay alguien que capitaliza esa historia y hay otros que no, que lo que hacen de eso es permanentemente un regodearse en la insatisfacción, en la queja, en la pelea. Entonces digo, ahí viene bien el pasado al servicio del sufrimiento, o viene bien el futuro al servicio de una postergación del deseo y del placer. Ahora, eso son otros problemas. Claro. De entender, digo, me parece que ahí, digamos, bueno, ahí hay algo que la persona tendrá que revisar, porque está está jugando en su contra. Exacto. Ahora, se juegan de muchas maneras en su contra, hasta con el suicidio. Digo, ¿cómo puede ser que alguien use en su contra su historia o se postergue permanentemente? Y sí, digo, Freud lo llamó masoquismo, una actitud masoquista, algo donde la persona goza de provocarse un propio sufrimiento. Digo, al punto tal que alguien puede llegar a destruir su propia vida en un suicidio. Vos me decís, bueno, esto es muy loco que alguien juegue en contra suya. Sí, pero mirá hasta qué extremo puede llegar. Es un tema, sí. y además sumamente interesante, ¿no? La conducta del ser humano es interesante. Sí, yo creo que, a ver, las conductas del humano, a mí personalmente me resultan lo más atractivo de la vida. Digo, siempre me ha resultado interesante desde chico, ¿no? Esto de mirar a la gente, decir, bueno, cómo somos, cómo vivimos, qué le pasa a la gente, por qué hace esto, por qué. Y esa es la psicología, el estudio de la conducta humana. Ahora, a mí me parece que más allá de esa atracción por las conductas vas a encontrar cuestiones tan diversas, tan infinitas, digo, cada persona es como la huella digital, es única. Es claro. Bueno, hay historias similares y todos tenemos una pareja y todos trabajamos y todos, sí, como cierta cuestión pero después la forma en que se lleva eso adelante es absolutamente singular. Y en todo caso, lo que se intenta con estas cuestiones, como lo que vos estás haciendo ahora, me parece que es como llamar a la conciencia, ¿no? Decir, bueno, señores, dejen de perder la vida, ¿no? Pero con cualquier situación, aún, sí. Es un poco lo que charlábamos antes de salir al aire, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, hoy por hoy prendés una pantalla de televisión o algo por el estilo, y esto que se llama la mala onda, ¿no? Digo, solo podemos contar muertos, solo podemos hablar de lo que no hay, solo podemos hablar de lo que perdimos. Entonces es como una cultura, diría en términos generales, como un tanto masoquista, sí. ¿Sí? Ya no es solamente individual, sino hace como una causa social. Es decir, bueno, socialmente hay como, bueno, en algún momento se decía, el porteño sobre todo es tanguero, ¿no? Como melancólico, esta cosa melancólica, ¿viste? De lamentosa, sí. Del pasado, sí. Yo pienso también que esto lo arrastramos de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, que muchos han venido escapándose de la guerra, con esa cosa que vienen arrastrando de generaciones, y vos ves esto que también se ha trasladado de abuelos a los padres, de los padres a los hijos, esto que, no sé, por ejemplo, he visto mucho, yo soy descendiente, por ejemplo, de alemanes, de lo que serían alemanes del Volga, ¿sí? Y soy un poco español, un poco alemán y un poco italiano. Tengo una mezcla bravísima, ¿no? Pero parte de esta descendencia, ¿sí? Y he escuchado muchos y he visto muchos abuelos, ¿sí? Como recordaban con mucho dolor el pasado, ¿no? Y no sé, por ahí se embebían en ese momento de tristeza. Y era cotidiano. No era algo que vos veías al abuelo y por ahí pasabas y tenías esos momentos. Y he visto replicar esas situaciones con la familia, ¿sí? Con sus hijos, ¿no? De esta cosa de no, porque ese pensamiento por ahí no positivo,
¿sí? Entonces un pensamiento negativo, ¿sí? De decir no, porque no vamos a hacer, todo el no, la palabra no antes de la acción, ¿sí? Y esto ha arrastrado por ahí esta forma de ver la vida, donde por ahí nos embebemos, por eso vuelvo al pasado, ¿no? A estas situaciones del pasado que me traen permanentemente dolor y no lo puedo resolver. Más hablamos de los abuelos que no hacían terapia ni ahí. Sí. Yo, no sé, pienso, en parte comparto, creo que es cierto, digo, en lo personal, vos sos más joven, pero pertenecemos por ahí todavía a un siglo, digamos, que se inició con guerras mundiales, también con tremendas pandemias, ¿sí? Entonces digo, no fue un siglo fácil, ¿sí? El siglo XX, digo, fue un siglo donde para el humano la lucha fue muy importante, y en Argentina, que era un país de primer centenario, que arranca con un par de décadas gloriosas en cuanto a la Argentina potencia, que duró 10, 20 años, digo, después volvieron los tiempos difíciles. El común de la población fue una población de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y esos inmigrantes, a mi gusto, sobre todo, pagaron el dolor del desarraigo. Digo, toda esa gente que se vino, digo, se subió a un barco y dejó allá toda su historia y sus amores y sus padres y sus familias. Entonces digo, esos que construyeron su vida aquí, yo también tengo abuelos gallegos por un lado y desciendo de franceses de la Bretaña por el otro, ambos pueblos celtas, digo, celta por ambos lados, y eso tiene algo en la matriz de la raza, de la alegría de la música y del canto, pero también, yo lo recuerdo, digo, de niño uno escuchaba que el pueblo del abuelo, el gallego, ¿no? Digo, que la casa y el árbol que estaba en tal lugar cuando bajaban el camino, y eso era nostalgia, más allá que los abuelos eran gente de mucho humor, pero el ver a mi abuelo recordando a su madre, decir, yo no querría volver a pasar por ese momento, el momento de tener que subirse a un barco con 16 años para ser mandado a la América, y ahí hay una matriz de dolor. Ahora, estamos de acuerdo, ese siglo tenía esa característica. Ajá, ¿y qué característica tiene cuando encontramos altas poblaciones de pibes de 16 años que nacieron en un mundo como sujetos de derecho y no de obligación, donde la cultura dice, a vos te corresponde por derecho propio, entonces el pibe le dice al padre, vos me tenés que hacer, vos me tenés que dar, y me tenés que mantener hasta que yo tenga 30 años, que se me ocurra terminar la universidad, porque tengo derecho a esto, ¿sí? Entonces digo, hay un abuso de esta comodidad, sí, digamos. Y que entonces, a menudo, para poder palear algo, necesita consumir marihuana, ¿sí? Necesita mucho alcohol, digo, para palear algo, digo. Entonces también hay en esta juventud un vacío, un dolor. Entonces diría, está bien, tal vez cada época tuvo su marca o su razón para poder justificar el dolor. A mí me parece que el dolor es inherente a la especie, y que en el siglo pasado habrá sido por las guerras, las pandemias y los desarraigos de los inmigrantes, y en este siglo donde también hay inmigrantes que se desarraigan, como los venezolanos que están viniendo y tantos otros, ¿sí? También está ese precio, y también hay otros, a veces el de la apatía, el de la bulia, el de la falta de un proyecto. Encontrás una juventud que está aburrida, sí, pero es como habiendo tanto, ¿no? Hoy la cultura ofrece tanto, y sin embargo a veces también en ese tanto se provoca como un sofocón, y lo que queda es la apatía, la indiferencia, el aburrimiento, el joven aburrido. Entonces, ¿qué haces? Te fumas un porrito. El escape. Empiezan a escapar de una realidad, en realidad que no pueden escapar, porque la realidad sigue estando, o sea, es una forma de anestesiarse en algún punto. Pero bueno, esto es muy interesante, y lo que tiene que ver con los jóvenes, a mí yo tengo en particular una preocupación muy grande, ¿no? Porque el avance tecnológico que hoy estamos viviendo, ¿sí? Que que crece a niveles industriales, ¿sí? Nos vamos cada vez, por un lado, sí, nos adaptamos a todo lo que tiene que ver la tecnología, pero nos vamos cada vez aislando a través del celular, hoy sobre todo es a través del celular, porque desde esta plataforma podemos hablar por teléfono, navegar por internet, hacer una videollamada, mirar una película, hacemos todo desde el celular, ¿sí? Y hasta pagar las cuentas. Entonces digo, cada vez nos vamos, y sobre todo la juventud, hablando de la juventud, me preocupa mucho ver cómo entra en este proceso de
aislarse, mimetizarse con este aparato electrónico, ¿sí? Que tienen un montón de información, pero es una información que es un pucho de cada lado y nos vamos cada vez entreteniendo más con esto y dejamos de, por ejemplo, preocuparnos por aprender. Uno de los factores que hoy, hoy sin educación no hay nada, está clarísimo esto, ¿no? Esta es mi forma de verlo, ¿no? O sea, la educación es fundamental para la evolución del ser. Y nos estamos perdiendo, digo nos estamos por ponernos como seres humanos, ¿no? Me pongo en el papel del otro. Nos perdemos en el celular por ahí, en la juventud, como por ahí nosotros nos perdíamos con el videojuego, pero que jugábamos nos íbamos con la PC o nos íbamos al arcade, al centro para jugar con una fichita, pero sabíamos que si no, después no poníamos la energía en lo que teníamos que ponerla, que era estudiar o cumplir con las obligaciones que en casa nos pedían, se pudría todo. Y hoy los chicos están como en esto, ¿no? Perdiéndose y no adquiriendo conocimientos. Ese es el tema. Es una anestesia esto también. Podríamos hablar también de una adicción. En algunos casos también, A mí me parece, yo lo diría, voy a responder a la última parte y vamos a ir un poquito más atrás. Me parece que a veces quedamos como imbéciles útiles al servicio de algún gran interés. Yo he visto escenas para mí tremenda, como por ejemplo ver aquí cruzando en la avenida Perón, sí, en una de las calles, un sábado a la mañana, una señora embarazada, una joven embarazada, con el carro del bebé, ¿sí? Cruzando la avenida leyendo el celular. Entonces decís, el nivel de riesgo al que esta señora joven, una muchacha joven, se expone, ella embarazada y con un bebé en el carro, para leer un mensaje que no puede esperar 4 segundos que termine de cruzar la avenida. Digo, ¿qué era tan urgente? Entonces digo, esa pobre mujer quedó capturada en la idea de que tiene que estar permanentemente ahí, porque eso que ocurre ahí lo que ocurría, que era importantísimo, es que ella lleva un bebé en su panza y un bebé en su brazo y está cruzando una avenida. Esto era lo importantísimo, claro, que pudiera cruzar la avenida y que llegaran los 3 vivos. Sin embargo, ella estaba leyendo un WhatsApp, un mensaje o algo, con la sensación. Entonces yo digo, claro, capaz que era muy importante, capaz que le estaba llegando un mensaje donde le decían, acaba de fallecer tu compañero, puede ser. Sí. Pero cuando esto se repite tanto, porque no es esta señora sola, esto lo ves permanentemente, no hay quien no cruce la calle sin estar leyendo el celular. Entonces yo no creo que hayan muerto todos los maridos ni todas las esposas, digamos que todo el mundo necesite con urgencia leer esto. Ahí digo, terminamos consumiendo eso. Es necesario que haya una masa que no piensa, ¿sí? Para que sirva a intereses posiblemente capitalistas a nivel global, ¿sí? Y también esto es un dinero que sirve para alguien, donde alguien termina consumiendo lo que realmente no es necesario para una vida. 1, 2. Siempre la herramienta fue eso, siempre la herramienta fue algo a favor de la vida y algo posible a la destrucción. Y bueno, en algún momento, en la era de los metales, el humano descubrió el metal y con esto pudo diseñar algún nivel de cuchillo, algún nivel de metal afilado que le servía para cazar mejor, para cortar la carne, para poder comer de otra manera. Sí, pero también sirvió para la guerra, con eso mismo se hicieron espadas o sables, y eso sirvió para matar, como la pólvora, ¿sí? Digo, era para hacer fuegos artificiales, pero después sirvió para hacer una bala. Entonces, esto es lo mismo. Digo, ¿quién puede negar la importancia? Yo cuando era chico, ¿sí? Para poder saber si alguien tenía un tumor había que abrirlo. Y era la única forma de saber si había un tumor, algo cancerígeno. Hoy te pasan un escáner, te escanean el cuerpo, se ve todo el cuerpo, por eso no es necesario. Es maravilloso es maravilloso que podamos llegar desde aquí a tantísima gente de tantas maneras diversas. Es maravilloso que ya cualquier inmigrante de cualquier lugar del mundo se está viendo por la webcam con su familia en cualquier lugar del mundo, en una videollamada o un Zoom o lo que quiera. Entonces digo, eso es fantástico. Ahora, esa herramienta también en un punto pasa de revolución y termina consumiendo al sujeto. Va a decir, el peligro es uno
quien utiliza el instrumento o uno termina siendo usado por el instrumento? Muy bueno. Este es el peligro. Entonces, y esto pasó en la edad del fuego, en la era de los metales o ahora con la tecnología. Somos nosotros los humanos, vos vivís con esto, para vos sería muy difícil llevar un programa sin todo esto, pero vos estás usando esto. Otra cosa es que vos estás cruzando la calle y estás haciendo y terminás muerto bajo un colectivo, o terminás consumiendo millones de mensajitos que la verdad que no dejan nada, porque 5 minutos después de leído ya, qué bueno que era algo que leí, pero ya ni siquiera sé qué es lo que leí. Claro, sí, pero debe convenir a alguna cuestión donde lo que brotan son 100 millones de cadenas de WhatsApp y eso es guita en algún lugar y para alguien. Entonces digo, ahí es donde uno termina como un imbécil útil. Entonces, a mí me parece que es maravillosa la aventura del humano que pudo en el planeta valerse de esos elementos que le ofrecía la naturaleza, la piedra, el árbol, pocos elementos, las sustancias que daban las plantas, lo que puede extraerse del reino animal, y con todo eso armó toda esta complejidad, fue diseñando nuevas herramientas hasta este punto. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el punto donde vos quedás consumido por eso? Es como decir, qué lindo, ¿no? La cena del... Qué linda la picada que nos vamos a comer acá, que me prometiste. Sí, ahí está invitado. La picada un viernes. Señor, comprometo delante de toda la audiencia. No, sí, testigo que me digo que venía a comer una picada. Bueno, qué linda esa picada con una cerveza o con un vinito. Qué tremendo si yo me levanto a la mañana pensando en el vino y tomando vino todo el día. Claro, entonces, se complicó. Se complicó. Ahí está. Entonces yo creo que el problema es este. Y luego comparto contigo. No hay humano sin educación, digo, porque la construcción subjetiva, lo que nosotros llamamos, este sos vos, este soy yo hablo, yo pienso, digo, lo que yo estoy diciendo es lo que yo estoy pensando, y lo que yo estoy pensando es lo que yo creo, y así es mi mundo, y el de cada uno. Entonces vos sos lo que vos crees que es bueno no robar, vos crees que es bueno respetar a tu mujer, vos crees que es bueno haber sido padre, vos crees que es bueno transmitir a la gente estas cuestiones. Entonces uno cree eso, uno es ese sujeto, eso que se llama sujeto psíquico, es el sujeto de aprendizaje. A veces informal, lo que enseñó la familia, lo que aprendió en el barrio, lo que aprendió en la calle, y muchas veces formal. Lo que aprendió en la guardería, en el jardín de infantes, en la escuela primaria, en la secundaria. Entonces digo, a mí me parece que también hay cuidado, porque este tema de gente con poca educación, es gente con poco pensamiento, es gente con poco juicio crítico, es gente que entonces tiene una realidad muy acotada. No es lo mismo pensar la vida con 100.000 millones de palabras en la cabeza que pensar la vida con 10. A mí me ha pasado con jóvenes trabajando en el consultorio, y jóvenes, te diría, incluso jóvenes de una clase media, que se supone que tuvieron una escuela. Entonces, bueno, ¿y a vos qué te pasa? Y a mí eso me da cosa, te dice el pibe. Entonces vos le decís, ¿pero y qué es cosa? Definime cosa. Y cosa me da cosa. O el cosito. Y no puede salir. Entonces vos tenés que decir, pero a ver, cosa te da dolor, te da angustia, te da miedo, te da inseguridad, porque no es lo mismo el miedo, la angustia, la inseguridad, el odio, el resentimiento, la nostalgia, no tiene las palabras. Sí, eso me da eso, vale decir, entonces digo, eso es grave porque ahí falta subjetividad y eso se transforma en sujeto posible servil. Yo puedo servirme de eso, eso no tiene suficiente pensamiento, entonces es fácil llevarlo así, de la nariz. Entonces digo, me parece que hay algunos movimientos que no son ingenuos. Me parece que en este tema de la globalización, la contaminación, diría, de la tecnología de una manera donde al otro lo torna servil, también es para que siga habiendo una... A ver, yo creo que hay una parte de la humanidad que es maravillosa y es el gran descubrimiento de la humanidad. El humano se construyó en humano para ser cada vez más bueno y mejor. Sí, pero también hay una parte de esos sujetos que a mi gusto no son humanos, son humanoides, y entonces para esos sujetos el otro sigue siendo algo posible de servir, de servicio, sigue siendo un sujeto caníbal. Aquello que se hacía en alguna época, que vos agarrabas a alguien y lo parabas arriba de un banco de madera y le lucían los dientes, decían, esta negra vale y está preñada, y entonces vendía a la esclava. Época de algo de esto no se hace así ahora.
esto no sea, es más sutil, es más fino, está más encubierto, ¿sí? Pero hay muchas formas donde la gente se sigue sirviendo de otras. Es sumamente interesante. Mirá que bueno, también hablando de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Que la gente por ahí, los chicos se están básicamente distrayendo con lo que tiene que ver con los celulares, o perdiéndose de estos momentos de por ahí aprender, y estos niveles van creciendo de tal manera, por ejemplo, ¿no? La falta de conocimiento, ¿sí? Se va haciendo tan grande que llega un momento que vamos a ir hacia atrás, tiempo hacia atrás. Muchas culturas fueron dominadas, ¿sí? Y han sido testigos de atrocidades. Estamos, por ejemplo, hablando de 1940 al 45, Segunda Guerra Mundial, de atrocidades justamente por falta de conocimiento, ¿sí? Porque le vendían algo, le contaban algo y no tenían otra campana y no tenían las herramientas como para decir, ok, no, me está diciendo, Mariano me dice que es esto, listo, Mariano tiene palabra santa, y Mariano no tenía la palabra santa, era una observación o una visión, ¿sí? Vamos a llevarlo por un lado más tranquilo, ¿no? Pero en guerras, en épocas de guerra, pasaban este tipo de situaciones y la gente le decían, mirá, no, porque este señor hizo tal cosa y el señor nada que ver, ¿no? Entonces digo, es muy importante el tema de la educación. Era como para cerrar yo creo que ahí la educación, la formación, ¿sí? Es lo que hace a la construcción de la inteligencia. Sí. Y es la inteligencia lo que nos hace libres. Digo, si uno no puede pensar, si uno no se da cuenta, si uno no sabe, uno no puede elegir. Digo, cuando yo digo juicio crítico, digo, hay alguien que piensa la vida. Sí. Entonces yo elijo, quiero ser esto, quiero ser aquello, puedo vivir acá, me puedo ir a vivir a otro lado. Digo, entonces, cuando yo no tengo conocimiento, no tengo elementos, digamos, para poder elegir, también me falta elemento para poder elegir. En ese sentido, digo, es pérdida de libertad. El aprendizaje hace al desarrollo de la inteligencia. El niñito, desde que entra a los 5 años y pico, 6 años en la escuela, y cuando termina en su escolaridad primaria, vos ves un movimiento impresionante que no es el mismo si ese niño no fue escolarizado. Exacto. Sí, por supuesto que hay un crecimiento natural, es la propia evolución biológica. A ver, yo he visto en alguna oportunidad un sujeto en el hospital Borda, yo era estudiante, todavía estaba en el último año de la carrera, lo llamaban monito en el Borda, era alguien a quien habían encontrado en la selva misionera, posiblemente era un niño que se había perdido en la selva, se supone que se había perdido, pero ya en una época destetado, digamos, y en condiciones de autovalerse para comer. Eso sobrevivió biológicamente, calculaban por los dientes y por determinadas características biológicas que era un sujeto de 40 años. Obviamente no había adquirido el lenguaje. Al no adquirir el lenguaje no había pensamiento, no había adquirido ni siquiera la bipedestación, caminaba en 4 patas, ¿sí? Y el tipo estaba andando por el hospital, lo más pancho, masturbándose todo el tiempo porque ni siquiera tenía pudor, porque el pudor también, el pudor, la vergüenza, la moral, son elementos que tienen que ver con la educación. Entonces digo, eso era realmente, como lo llamaban, más se parecía a un mono que a un humano. Pocas veces se puede ver algo así, porque no se podría hacer en un laboratorio ese experimento de someter a alguien a no ser educado, porque provocarías esto. Pero digo, bueno, ahí la vida lo había dado y lo ves en otros niveles. Digo, decís, ¿cuántas se llaman oligotimias? Son deficiencias intelectuales por falta de estimulación. Hay oligofrenias, que son deficiencias intelectuales por causas orgánicas, una toxoplasmosis congénita, una sífilis congénita, un trauma en el momento del nacimiento, son biológicas, deficiencias mentales por causas biológicas. Hay otras que son por falta de estimulación, oligotimias. Entonces digo, eso es la pérdida de la inteligencia, y ese sujeto sin inteligencia tiene menos herramientas para ser libre. Bien. Adolfo, ¿qué te deja? Estos temas llevan una cosa a la otra, ¿no? Pero bueno, venimos transitando un año que ha sido 2020. Nos quedó igual pendiente la soledad. Nos quedó... Sí, porque el tema de la educación y la tecnología vos lo habías puesto también, ese sujeto que está frente a la máquina solo. Pero bueno, eso queda, vamos a ver dónde nos No, justamente, digo, este 2020 que nos lleva a un año de aislamiento, ¿no? Un año de soledad.
¿Qué pasa? ¿Sí? Porque muchas de las personas, algunos tuvimos la suerte, ¿sí? Que teníamos pareja, que tenemos esposa, que tenemos hijos, otros estaban con sus padres, en fin. Y los que estaban solos, ¿qué pasó? Hablamos de la soledad, ¿no? O sea, volvamos a ese tema. ¿Qué pasa? Y lo primero que se me ocurre es, como decía aquella serie española, no es bueno que el humano esté solo. La película era no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el humano esté solo. Naturalmente somos seres gregarios, necesitamos de la presencia del otro. Yo creo que también en esto el avance de la tecnología está llevando a un humano solo frente a la máquina, y son muchas las expresiones. No es la vida de años atrás, no solamente por la pandemia, esto ya lo dice todo el mundo, se venía dando y ahora se potenció. Es muy común la gente sola, digo, en esto conectada a través de la pantalla, conectándose con un mundo de una manera increíble, porque hoy estás, digamos, conectado con tantísimas cosas y recibiendo noticias y cuestiones del mundo entero, que antes eso era tan lento, tan demorado, pero paradójicamente cada vez más solo. Y lo escuchás en lo que se te ocurra, digo, la gente hoy se conoce por una aplicación y mantiene un contacto en esa aplicación, y por ahí hasta tiene sexo virtual, no hay ya contacto físico por varias razones. El SIDA también había sido un problema al encuentro con el otro, hoy ni hablar con el tema de un virus que se pasa por vía de la saliva, digo, la gente hoy tiene temor, digo, son muchos los factores, el desarrollo tecnológico, digamos, la cantidad de tiempo que la gente pasa frente a una máquina por su cuestión laboral, incluso las formas de conocimiento hoy social y de recreación. Yo creo que es un nuevo modelo humano, no puedo decir ni que sea ni mejor ni peor, digo, son diferentes modelos. Hoy el humano de esta época y de posiblemente los próximos años, y va hacia esto, es mucho más individualista, mucho más solitario. De hecho lo ves, hay jóvenes, cantidad de jóvenes, en esto que se ha puesto de moda de ir a Nueva Zelanda a trabajar un tiempo, o ir a estos recorridos, y se va el joven solo. A ver, sola. Sí, en otra época, decir, si no viajabas con tu señora, si no viajabas con toda la familia, digo, no se ocurría mucho el viaje en soledad. No, hoy una joven, una mujer, un hombre solo a los 20 y pocos años, 21, 22 años, puede hacer esta experiencia y se va solo al mundo. Y por un lado decís, qué maravilla, qué solvencia, qué suficiencia, qué seguridad en sí mismo, como para poder transitar. Digo, hoy uno grande tiene, que dejo la cosa, que no, que si me voy con quién, que cómo voy a andar, si me pasa algo, digo, una cantidad de inseguridades y temores. Es decir, qué integridad, qué seguridad hay ahí para lanzarte a un mundo que te queda mucho más próximo, también es este mundo que aquel mundo que uno conoció. Entonces digo, es otra forma. Y tiene algo de malo, y sí, en parte pareciera que da lugar a más soledad. Y tiene algo de bueno, y sí, también me parece que aquel modelo donde estábamos todos juntos tenía algo de mentiroso. No digo, nos queremos tanto, estamos todos juntos y nos queremos tanto. Y después veíamos tan a menudo la traición y la desilusión. Entonces digo, me parece que también hay un mundo nuevo que tiende a estas formas, donde decís, bueno, pero y es así, digo, vos te vas a Nueva Zelanda y conociste a alguien y pasás 10 días y por ahí se van a Londres y hacen 2 meses juntos, pero después ella se fue a Japón y se enganchó en otra historia, y él se fue a Italia y van conociendo y van siendo solo como acompañantes de determinado recorrido, de determinada parte de ese tránsito. Nosotros soñábamos con el amor para toda la vida. Ajá. Pero ¿y cuántas veces fue un éxito el amor para toda la vida? ¿Cuántas veces para poder sostener el amor para toda la vida tuviste necesidad de un amante? Oscar Wilde decía, una pareja es algo demasiado pesado para ser sostenido solo por 2. Parecía necesario mínimo 3. ¿Entendés? Estamos hablando... Estaba complicado el tema, años atrás. Entonces digo, yo no me animo a pensar, a tener esta lectura, casi diríamos nostalgia, bueno, pero todo tiempo pasado fue mejor y éramos tan unidos y tan... No, también había mucho en eso de cierto artificio, no había que sostener esa pareja para toda la vida, aun cuando no supiera, aun cuando no sirviera o aun cuando ya no se amara. También se sostenían ciertas relaciones sociales que parecían como de gran amistad, y después aparece por todos lados, ¿no? Pero todo esto está en las buenas, pero no en las malas. ¿No? Digo, también esto se sabe. Entonces, posiblemente la gente hoy en este punto sea más auténtica, se anime a andar sola y conecte de a tiempos
con otro con el que tiene una determinada causa en común. ¿Y cuánto dura? Lo que dure esa causa. Y ya está. Lo que dure esa causa. No es necesario que por obligatoriedad sea todo el tiempo o para siempre. Nosotros teníamos este imperativo, ¿no? Si hay alguien, tiene que ser todo el tiempo y para siempre. Bueno, son diferentes modelos. En eso, también eso está hecho por el ser humano. Digo, eso no es que te viene de afuera, no es que, digo, de alguna manera uno lo va construyendo. Hoy hay gente que elige, digamos, hacer una carrera como quiere ser ingeniero en sistema y estar todo el tiempo metido en una máquina, y hay gente que sigue estudiando para ser guardaparques. Sí, sí, es tan variado. Pero totalmente, ¿viste? Digo, o artista plástico. Digo, no hay una obligación, y bueno, y entonces el artista plástico se seguirá juntando con gente, tendrá tu taller de pintura, y el otro se la pasará la vida entre la naturaleza, y el otro estará más encerrado. Digo, hay como también mucho más lugar para la diferencia, ¿no? Que a veces hace como una cierta complejidad, pero que es mucho más rica. Bien, se me acaba así, viste, charlando todo el tiempo, no paro de preguntas, se me generan. Desde tu experiencia, que hace mucho ya que estás en este campo, desde la psicología, y bueno, teniendo la oportunidad de haber transitado, que nosotros hemos tenido la oportunidad esta de vivir esta experiencia que ha sido la pandemia y que todavía hoy la tenemos, la pregunta a tu modo de ver lo que venimos transitando, y es muy grande la respuesta, sí, la pregunta, pero ¿hacia dónde vos ves que va la humanidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Tecnología, aislamiento, encerrarnos. ¿Hacia dónde vos creés que va la humanidad? A mí me parece que sin duda va en camino de un desarrollo siempre importante. Digo, al mismo tiempo, digamos, que estaba ocurriendo la pandemia y el encierro, también seguían saliendo satélites y naves buscando lugares en el espacio para poder armar una nueva casa. Entonces digo, me parece que hay muchos mundos que conviven al mismo tiempo, así como hay un mundo que busca una destrucción y encontrar gente mala que sale a, no sé, a matar o a embromar, también hay cantidad de gente y mucha más que sale a construir. Entonces yo no tengo duda que el camino, porque además nos muestra la historia, cuando yo digo uno mira su historia y ve quién es, si nosotros leemos la historia de la humanidad, vas a encontrar que hay 10.000 episodios de destrucción, pero siempre se construyó. Digo, siempre fue para mejor, a todo nivel. De hecho, que en el último siglo también los pactos internacionales de derecho, donde se acota la barbarie, donde hay derechos sobre la niñez, derechos sobre la ancianidad, derechos sobre los discapacitados, derechos sobre la mujer, digo, se ha ganado en un terreno que ya no es salimos a lograr algo con las armas, ni con el cuchillo, ni con la espada, ni con la pólvora, ni siquiera con ninguna forma ya de enfrentamiento. Ya no se valora esto. Digo, lo que se valora hoy es la mesa de discusión, el poder sentarse a discutir con un otro. Entonces yo no tengo duda que el humano va a seguir desarrollando y que es impensable, es muy difícil de imaginar. Posiblemente los cambios sean aún mucho más rápidos. Cuando aparecieron los celulares duraron un montón de años un primer celular, sí, y ahora hay que cambiarlo todo el tiempo, sí, porque los programas son más, y cada vez es más lo que se logra, y hoy hay un robot que te opera, que puede entrar en tu cuerpo y operar con, sí, un puntillismo que no lo logra la mano humana. Sí. Está bien, la mano humana es la que está manejando el robot. Digo, el robot no funciona solo, siempre es necesario el humano. Pero digo, en ese sentido yo creo que el desarrollo es brutal y es posible que la vida en algún tiempo sea como las vemos en las películas de ciencia ficción. El humano ya haya habitado otros planetas con soles artificiales que ya se están diseñando y que de alguna manera decís, bueno, va a poder, no sé, llevar el agua o llevar la luz, tal vez hasta donde no la haya. Yo puedo imaginar esto, casi como a la manera de una película de ciencia ficción. Y hay algunos elementos, las naves cada vez van más lejos, cada vez traen más elementos, cada vez traen más data de lo que pasa en el universo. Entonces, eso creo que va a ocurrir de esta manera, digo, que hay ahí un avance constructivo. También, por otro lado, en lo inmediato, en lo próximo, no sé a 100 años o a 200,
pero en lo inmediato a mí me preocupa sobremanera lo que suena en muchos lugares del mundo, que es una pérdida a los sistemas democráticos. El humano ha alcanzado también una forma de organización social que se llama la democracia. Digo, venimos de épocas donde había un jefe de tribu o donde había un monarca, y ese monarca en principio, ese rey, ese emperador en principio era despótico. Después fue condescendiente, después fueron monarquías republicanas, fueron monarquías más suaves, pero había un monarca, había el jefe de la comarca, había el dueño, ¿sí? Y eso se democratizó, y se democratizó quiere decir que se establecieron gobiernos que obran por la decisión de las mayorías considerando a las minorías, y había un movimiento que iba a, bueno, pero no alcanza ya. No es democrático que un país esté manejado solo por un presidente. Entonces tenemos países presidencialistas y tenemos democracias parlamentarias, donde el que decide es el parlamento, no es un presidente, es un parlamento, que son los representantes, como puede ser el gobierno británico, que tiene una figura monárquica de adorno, la familia real, claro. Pero quien decide el país es el parlamento, los representantes de todos. Se ha hablado mucho en los últimos años, incluso ya de... Si estuviéramos en un país serio, digamos, y más justo, ese poder que se concentra tanto en la figura presidencial, somos tan presidencialistas, debiera repartirse mucho más en el poder a los gobiernos provinciales, y que tiene que ver con la caja, ¿no? Digo, siempre esta cosa de quién maneja el dinero, si te doy dinero o no. Entonces, lo que es, digamos, el reparto de ese dinero como corresponde, para que cada provincia tuviera su propia autonomía provincial y en un sentido también económico y financiero. Más luego se hilaba tan fino que hasta se puede llegar a pensar en la autonomía municipal, ya no solamente un gobernador que administra esa caja, sino mucha fuerza de los intendentes, de cada intendente. ¿Por qué? Porque el intendente está cerca de la gente, porque el intendente te conoce a vos y a mí, sabe quiénes somos, si nosotros vamos a buscar trabajo o no, si vamos a pedir un crédito, si vamos él sabe, pero también nosotros sabemos quién es él. Intendente, claro. Entonces, el gobierno más pequeño permitía poder de muchos más. Eso era una democracia que se fortalecía. El mundo iba hacia eso, los países del centro de Europa, los países del norte de Europa, mucho del mundo ha ido hacia esa democracia, algunos lugares no, algunos lugares, incluso grandes países, digamos, mantienen regímenes muy autoritarios. Se iba hacia eso, pero ahora, digamos, sobre todo en este tiempo de la pandemia, más se ha pronunciado, se ve esta cosa como de movimiento donde aparecen algunas voces hablando de un gobierno mundial, ¿no? El nuevo orden mundial. Pero en ese nuevo orden mundial, hasta la pretensión de un gobierno que dispusiera para todo el mundo. Este tema de la globalización daría lugar a pensar que puede haber un gobierno en algún lugar que dispusiera para todo el planeta. Imagínate vos el nivel de acceso que tendrían los millones de ciudadanos de un mundo a ese poder. Digo, yo no puedo ir a verlo a Fernández ahora como lo puedo ir a ver a Miguel Lunghi, digamos. Claro. Obviamente, si yo tengo más cerca al jefe de la comarca, sí. Digo, tengo mucho, y tenemos ambos más control y más acercamiento. Si esto queda a esa distancia, ese poder, ¿dónde está? ¿Entendés? ¿Y qué acceso tiene un pueblo a esto? A mí me parece que en ese sentido hay una amenaza, y no soy yo el único que lo dice, hay muchos movimientos, incluso en la Alemania, que es un país tan desarrollado y que ha dado tantas buenas muestras en este año del COVID, ha habido muchas voces, incluso de formaciones de asociaciones extraparlamentarias, reclamando, digamos, el fortalecimiento de la democracia, porque han sentido y sienten una amenaza sobre la democracia, que se fortaleció con toda esta cuestión del COVID, donde un gobierno dice: usted se queda adentro, usted no sale, toque de queda, le cierro la puerta, no puede ir al supermercado, no puede salir al río. Todo esto fortaleció, digamos, la sensación de un autoritarismo puesto en los gobiernos. Pero no es solo eso, también es en ese nuevo orden mundial el poder económico y financiero y el poder tecnológico. Digo, dos grandes poderes que están en algún lugar del universo manejados por 4 tipos, y entonces en ese sentido digo, parece que el humano va hacia su desarrollo, hacia mayores desarrollos, hacia mejores posibilidades de vida, aun si el planeta se pusiera adverso.
tal vez podría vivir en otro lado. Tal vez si este planeta revienta un día, porque el Sol lo revienta, ya va a poder vivir en otro lugar. Yo creo que el humano está buscando, siempre busca posibilidades de sobrevivir. Sí, pero ese avance que había en torno a ya nadie es esclavo de nadie, vamos a una democracia, el poder lo tenemos todo, el poder se reparte, se comparte, las decisiones, y hay algunos movimientos que amenazan contra eso, y a mí eso me causa espanto, me parece una vuelta a un pasado infame, me parece una vuelta a un pasado tribal, donde hay un jefe de tribu que manda y tiene sobre sí el poder de la vida del otro. Entonces me parece que esa sí es la vuelta a la barbarie, la vuelta al canibalismo, ¿sí? La vuelta a la servidumbre, y esos movimientos, esto es lo que pienso, digamos, como a favor y como de peligro, ¿no? Me parece que es un punto donde la humanidad tiene que estar atenta para que también los pueblos podamos evitar que esto ocurra. ¿Te parece, Adolfo, por ejemplo, yo siempre digo que está bueno tomar los ejemplos, cada país tiene cosas buenas, cosas malas, ¿no? Yo siempre cito a Japón porque es uno de los países que más yo amo ese país, me encanta la estructura, cómo trabajan, están obviamente sobrepasados del área tecnológica, ¿sí? Pero es un país que está permanentemente brindando educación. La educación es algo que es clave, digamos, no está pensado el niño no va a estudiar, el niño tiene que ir a la primaria, secundario y universidad, es algo que está dentro del propio sistema. ¿Crees? Y digo, citando esta cultura, donde son tan responsables y tan, en este sentido, entienden el proceso de esto corresponde o no corresponde, ¿no? Podríamos decir este entendimiento del bien y el mal, ¿no? Si yo hago esto, estoy haciendo algo que es malo, ¿sí? Es del mal, ¿no? Si yo hago lo que me corresponde, no voy a perjudicar al que tengo al lado. ¿Crees que, en base a este concepto, crees que en esta propia evolución que tiene el ser humano, podemos llegar a pensar por ahí en un futuro donde entendamos sin tanta vuelta lo que está bien y lo que está mal y podamos trabajar en conjunto, la humanidad eficiente en pos de la humanidad y no de gobernantes? Digo, porque citamos el gobernante, ¿no? Una cabeza principal, sí, siempre tiene que haber alguien que organice, eso está claro, ¿no? Porque, pero esto de, yo sé que tengo que hacer esto porque si yo no lo hago, te perjudico a vos. O sea, en este sentido, digo, si yo no muevo esta palanca, ¿sí? Vos no podés hacer tu acción y te perjudico a vos. ¿Crees que podríamos llegar en este entendimiento en un futuro? Wow, ¿no? Yo insisto, a mí me parece que en un montón de materias es valioso sostener, mantener la individualidad, la singularidad, la historia de cada lugar, digamos, las tradiciones. No me parecería esta cuestión de un mundo único que homologa, que hace a todos por igual, sí, ¿no? Es más, es muy rico que aún dentro de una misma nacionalidad, bueno, podemos vivir en la Argentina y sin embargo, cuántas Argentinas distintas y cuántas culturas diferentes. No es igual un salteño que un porteño, que un sujeto de la provincia de Buenos Aires. Digo, hay una singularidad que enriquece por esas particularidades. Entonces yo soy de la idea del sostenimiento de esto y no del eclipsar todo y decir, bueno, vamos todo por igual, viste todo igual, piensa todo igual, de ninguna manera. Digo, porque ahí creo que hay pérdida de lo subjetivo y efecto de masa. Digo, y la masa es toda igual. Tampoco es toda, quedan afuera los 4 que la manejan. Claro, digo, lo demás es todo igual. Entonces, en ese sentido, digo, estoy a favor de sostener las diferencias. Sin embargo, en el punto de la moral, o de los principios éticos, yo creo que todavía falta una convención universal. Ahí sí tiene que haber una convención universal. Se ha logrado en cuestiones parciales, como decir esto, los niños del mundo deben ser tratados de tal manera, entonces los países adhieren a ese pacto internacional. Bien. El pacto respecto de la familia, la educación del niño, o como los que hemos enunciado, o respecto de la mujer o respecto del anciano, hay pactos parciales. Ahora, no hay un pacto todavía que diga, señores, como humanidad, acordamos en 10 puntos claves que esto está mal
que esto está bien. Por eso te digo, creo que permanentemente ocurren las cosas que ocurren, como amenazas de nueva guerra, o amenazas de bomba, o amenazas de un país sobre otro. Es decir, esto ya es casi como grotesco, ¿no? Digo, que de vuelta la humanidad vuelva a estar preocupada, por ¿no? eso. El común de la ciudadanía universal vuelve a preocuparse porque 3 sujetos detestables, digamos, pues amenazan con, no sé, apretar un botón. No sé, en las últimas elecciones de Estados Unidos, hasta esto, ¿no? Había que sacar que el presidente no tuviera acceso a determinado lugar porque podía detonar, no sé qué. A ver, es inconcebible imaginar que alguien pueda provocar un daño semejante. Y como es otras cosas. Entonces digo, yo acuerdo contigo, me parece que hay algunas cuestiones, y la moral no es poca cosa, no es una palabrota así que tiene que ver con la censura y la represión. En todo caso tiene que ver con la represión en el mejor sentido, que quiere decir sacar lo que está mal. Vale decir, vos no podés matar, vos no podés golpear, vos no podés convencer a tu señora de que no se vaya de casa a las trompadas. Entonces digo, me parece que eso tiene que ver con la moral y la ética. Y lamentablemente, y en nuestro país ocurre mucho, eso está muy confuso. Digo, la ley, ¿no? La moral se establece, la moral y la ética se establecen en torno a un orden legal que dice esto está permitido, esto está prohibido, esto se puede y esto no se puede. Y esto acontece desde la niñez. Vos tenés chicos chiquitos, si el pibe agarra la cuchara y come el puré, la mamá se pone contenta y se sonríe y dice, mirá cómo come. Ahora se agarró la cuchara y te lo escupe en la cara y la mamá le dice, no, no. Dicen que en el 8º mes de vida el niño incorpora el no. Y que tiene que ver en general o cuando le muerde el pezón a la mamá en la lactancia, o cuando ha escupido el puré, alguno de estos, y entonces ahí el adulto dice no, la mordida es clara. Si el chico chupa, la madre está contenta. Ahora, donde el pibe la mordió, la madre pone cara de dolor, no, y el pibe entiende el no. Y ahí se instala el no. Dice la psicología que ese es el rudimento, la piedra fundacional de lo que va a ser luego la construcción de la moral y la ética. Ahí el chico por primera vez escuchó que el mundo no era todo sí, hasta el momento el mundo era todo entero. A partir de ahí hay algo que no. Y esos no se van incrementando, porque será en un momento esto, después va a ser, no puede hacer pis en cualquier lado, después va a ser, no puede andar desnudo por cualquier lado, va a ser, no puede hacer caca de tal manera, digo, empiezan, o no le puede pegar al amiguito, o no se puede traer la cartuchera del otro, afanarle los útiles, van en escalada, ¿no? Digo, a medida que se va creciendo y que el daño podría ser mayor, y que la conciencia y la inteligencia es mayor, también crece ese sentido de la ética y de la moral. Sin eso somos una selva. Bien. Sin eso volvemos a la selva. Bueno, no, déjalo ser. Déjalo ser, que el chico es un animalito. Yo lo he escuchado eso. No, pero bueno, yo lo he escuchado. Y esto ocurre. Claro, pero después nos horrorizamos cuando hay violencia de género, ¿sí? Cuando, no sé, un pibe, digamos, agarró a trompadas o golpeó a sus propios padres, decir, ¿cómo esto? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a esto? Porque uno en una educación no común, habitual, había naturalmente un respeto al mayor, un respeto a la madre, un respeto al padre. Bueno, le dice a tu mamá, hija de puta, clean, como era, tenías que hacerme cuando yo decía, le ya está dicho. Pero digo, esto no era común, hoy pasa muchas veces. El joven insulta a la madre, insulta al padre, callate, tal cosa, y no sé, a uno como mayor llama la atención, decir, no es la forma en que uno imagina el trato, ¿me entendés? No es la forma en que uno imagina el trato, y no tiene que ver con una pacatería, tiene que ver con que hay un respeto por el otro, de la misma manera que no le abrís la puerta a tu hija cuando tiene 14 años y está en el baño, ¿entendés? Y sin embargo sí la llevas al baño cuando tiene 1 año y medio, 2 años. Digo, son cuestiones propias del desarrollo, y hay cosas, digamos, que no se pueden. ¿Por qué? Porque nos vuelven a la brutalidad. Mucho para trabajar, te diría. Mucho. Salís a la calle hoy día, acá en Tandil mismo, yo a veces he pensado qué interesante sería poder andar con estas camaritas, y luego vas con esa cámara en el auto o arriba de uno, la GoPro, y vas andando, y yo salgo de casa y hasta la asesoría pericial donde trabajo en las mañanas, y contás mínimo 5 o 6 situaciones irregulares.
el tipo que deja el auto durmiendo arriba de la vereda pegado a la ventana del living porque cree que así lo tendrá el living o el dormitorio, no sé, pero lo deja pegadito arriba, sí, durmiendo arriba de la vereda. La moto que va en contramano, el otro que no respetó el semáforo, los que salen de las estaciones de servicio de cargar en las avenidas y se cruzan directamente a la dirección opuesta. Digo, es una sumatoria, ¿viste?, de transgresiones, y eso hace la vida muy complicada. Hace muy complicado porque nos expone a todos. La ley, el orden, el respeto ordena. Ahí va. La antropología dice: la cultura se edifica sobre 3 pilares, que es el orden, la limpieza y la búsqueda de la belleza. Mirá qué sencillo. Vale decir, salimos de la caverna. Sí. ¿No? Eran sujetos que vivían en una caverna, que se tapaban con un taparrabo hecho de un pedazo de cuero de un animal y salían a matar un dinosaurio, no sé qué, se lo comían, bueno, vivía en la piedra, y teso al mundo que tenemos. ¿Por qué cosas? Porque somos ordenados, porque quisimos las cosas limpias y porque buscamos que fueran bellas. Entonces, donde se defecaba, no se dormía, ¿sí? Eso es orden y es limpieza. Y en algún momento empezamos a pintar la caverna, ¿no? Entonces se hicieron las pinturas rupestres. El arte rupestre. Sí. O la gente se adornaba, se hacía agujeros para ponerse un aro, o hacía... Bueno, esa búsqueda de lo bello es lo que hizo que se fuera construyendo un mundo. Entonces digo, no es poca cosa cuando se plantea lo que sí, lo que no, lo permitido, lo prohibido, lo que construye como cultura y lo que nos destruye como humanidad. ¿Ibas ahí? Iba ahí, absolutamente, a esto, ¿no? ¿Cuánto nos queda todavía por trabajar? ¿Cuánto? ¿Sí? En la humanidad, ¿cuánto queda por aprender, por entender estos principios tan simples? Vos hablabas esta mañana de salís, vas al trabajo y te encontrás con un montón de gente que no le importa lo que está pasando, ¿entendés? Entro en contramano con la moto, sin casco. Digo, para poner un ejemplo que estaba citando, ¿no? Después otro, un vecino que te deja el auto arriba de la vereda, ¿sí? Porque para que no se lo choquen, pero no debería ni chocárselo el que viene porque por ahí viene alcoholizado, ni el vecino dejar el auto arriba de la vereda porque obstruye la circulación, que puede venir una persona con silla de ruedas, por ejemplo, y estamos bloqueando el camino. Entonces esto me parece sumamente interesante porque tomar estos ejemplos de otras partes del mundo, ¿sí? Yo pongo el ejemplo de Japón, pero hay muchos países donde ya se instaló esto de yo no hago esto porque perjudico a la otra persona, y es algo que está instalado y no entra, o sea, yo voy a cruzar, un ejemplo muy tonto, ¿no? De decir, cruzo la calle. ¿Dónde ves a la gente? ¿Cuándo ves a la gente cruzar la mayoría paradita en el cordón? En una calle que tiene mucho tránsito, ¿sí? Si no, la gente empieza a bajar debajo del cordón, a la calle ya directamente, y espera, esto lo hablábamos con Juan, Tránsito Entre Todos, hablábamos justamente de lo que tiene que ver la inconsciencia, ¿no? De la gente con los carritos, del bebé, que lo ponen primero antes. Estas cosas, en otras partes del mundo, vos pones un pie en la calle, aunque el semáforo esté en verde, y frena. Y esto es un tema de conciencia, conciencia colectiva, ¿no? Esto es decir, no, si yo no freno, el que viene atrás puede atropellar a esta persona y se va a morir. Entonces yo entiendo que tengo que cuidarte. Y aunque vos estés haciendo algo que no corresponde, ¿sí? Entonces me parece esto muy, muy interesante. Nos queda un largo camino como humanidad. En algunos lugares ya se ha instalado. Ojalá que podamos copiar las cosas buenas que nos ayudan y que no nos permitan esto, volver a la barbarie, ¿sí? No me importa nada y entro en mi modo cavernícola, y si te tengo al lado vos, y no me importa que estés, Adolfo. Yo soy el hombre de las cavernas, volvemos a este ejemplo, y hago lo que quiero. Así que nada, tenemos que seguir trabajando. Sí. Yo creo que no, está bueno, digamos, hacer ese crecimiento, ese aprendizaje para poder mejorar la vida hoy. Ahora, nos queda por aprender
lo que nos quede como historia de humanidad. Claro. Digo, si sigue habiendo humanos dentro de 5 millones de años, van a tener que seguir aprendiendo y van a tener que seguir modificando el mundo. Sí. Digo, porque es como decir, bueno, ¿cuándo vos terminás de hacer tu vida el día que te mueras? Claro. Digo, ¿cuándo está todo hecho? El día que fallezcas. Porque mientras vos tengas un día más, ese día más que te levantás, y vas a tener que hacer, vas a tener que lavarte los dientes, vas a tener que lavarte la cara, vas a tener que tomar un desayuno, vas a tener que tomarte la pastilla que te dio el médico, no sé, digo, hay que, pero tanta cosa para, es que mientras te sigas despertando, va a haber todo esto para, bueno, a la humanidad le va a pasar lo mismo, mientras siga habiendo humanos en el planeta y van a tener que seguir armando la evolución, van a tener que armarse una vida y va a ser acorde a los valores, a las necesidades que cada época tenga. Esto estoy plenamente de acuerdo contigo. Ahora, respecto de esto, de este actual, donde la cosa está así desordenada, y a mí me parece, insisto, la ley es ordenadora, lo sumás, la del que espera bajo el cordón o la de que puso el carro bajo el cordón, como de la misma manera que no hay un auto que se quede estacionado cuando lo interrumpe el semáforo detrás de las líneas blancas, se para sobre las líneas blancas, es indignante. Gente que se supone que tiene un recurso, que tiene un vehículo, que digo, no sabés que no podés pararte sobre, porque ese es donde transita la gente para poder cruzar. Bueno, estas son las irregularidades. A mí eso la verdad me genera como por momentos hasta temor, porque si vos te ajustás a las reglas, el semáforo frenamos, la hora cruza la gente, hay menos posibilidad de peligro. Es como decir, si vos sabés utilizar los cubiertos cuando estás sentado a la mesa para comer, vas a evitar mancharte. Digo, cuando vos comes mal y usás mal los cubiertos y usás mal la disposición de los objetos, corres más riesgo de tirarte algo encima, ¿sí? Digo, el orden de mesa no era una actitud de elegancia de la monarquía británica. El orden de la mesa tiene que ver con poner los útiles de la manera más lógica, más racional, más funcional, para que vos que estás comiendo no hagas una chanchada y te tires el plato encima. Sí. Entonces, ¿por qué cuando tomás la sopa habría que inclinar hacia adentro la mesa para no tirártela encima? Claro. ¿Por qué cuando te sirven un té la torta va acá y el té va acá? Porque la taza va fácil y la torta en cambio tira migas. Si vos pones la torta lejos va a llenar la mesa de migas. Digo, una serie de tonterías, si querés, que vienen a cuento. Ese orden hace que no pase algo feo como tirarte la taza de té encima. Lo mismo pasa en la calle. Si el auto se queda detrás de la raya blanca, queda espacio para que la señora pueda pasar con el carrito de su bebé, nadie va a quedar accidentado. Si yo sé que cuando puso amarillo tengo que frenar, ni hablar cuando está en rojo, nadie va a morir. Y sin embargo, la cantidad de muertos por accidente de tránsito son brutales. Entonces, qué bueno, somos tan libres y cada uno hace lo que siente y lo que quiere y vamos en pos de esta New Age, sí, donde haz lo que tú quieras y esto, y deja al niño ser, y lo que vos encontrás después es o mucho accidente, mucha muerte o mucha fricción social. Sí. Entonces el tipo que tiene ganas de escuchar música pone el aparato a todo lo que da a las 4 de la mañana de la noche entre el martes y el miércoles. Y el vecindario no duerme, claro. Hasta que uno brotó, sí, y salió con una pistola y lo mató. Y dice, ¿cómo lo puede haber matado? Porque tenía el equipo de música. Es una cosa irracional, sí. Se llevó a un punto de irracionalidad. Digo, esto de no pensar, yo puedo escuchar música, pero los vecinos están durmiendo. Mañana van a laburar. Si yo no laburo, un problema mío. Sí. Entonces digo, no existe esa consideración por el otro. Si querés, cierro con una expresión, sí, sí, que me parece que condensa mucho y es fundamental que podamos organizar comunidades de amigos. Esa es la palabra. Digo, que el otro sea un amigo. Esto quiere decir que yo puedo confiar en el otro, que el otro me cuide y yo lo cuido. ¿Entendés? Lo otro es una comunidad de enemigos. El otro es de desconfianza. Una vez escuché que los finlandeses tienen una comunidad apoyada en la confianza. No tengo por qué desconfiar de vos, yo te conozco y no tengo por qué pensarte mal. Nosotros vivimos en una comunidad donde desconfiamos del otro hasta que el otro me demuestre lo contrario. Digo, primero sí, vamos a ver por dónde me joroba. Luego, con el tiempo puedo llegar a confiar. Y bueno, lo tenés en todas las manifestaciones, ¿no? Digo,
la que quieras, Sí. desde la violencia, esto tan nombrado en nuestros días y tan importante como puede ser la violencia de género, Sí, llevarte a lamentablemente. casa a alguien como novio y abuso de tu hija, Sí. o contrataste a alguien para determinada situación, pagaste lo que correspondía y nunca te lo hicieron, y Sí, no sí. vale la pena, o no sé, mil estafas, mil traiciones. ¿No? Yo a veces le cuento a los alumnos, a veces me ha parecido hasta esa que parece tan inocente, ¿no? En la época en la que las parejitas se conocían en algún lugar, ¿no? Una chica, un chico venía a bailar y no sé qué, y entonces el chico le decía, no me das tu teléfono, mañana te llamo. Y no la llamaba. Y ella quedaba esperando. Me parece una traición. Nadie le pidió que le dijera te voy a llamar. Él quiso quedar bien y después no le importa lo que puede haber causado en el otro. Eso es una estafa. No debiera decirse eso. Bueno, nos vemos en cualquier momento, o bueno, no quiero compromiso, no te Sí. pido el teléfono porque sé que no te voy a llamar, estuvo muy bueno hasta aquí. No sé, me parece que se puede ser absolutamente auténtico sin lastimar ahí. Y en esto creo que vuelvo a esa expresión, formas más grandes, más suaves de ese canibalismo. Yo me serví de lo que quise, prometí lo que después no iba a cumplir, con lo cual tenés una sumatoria de fallas humanas terroríficas, incluida la falta de la palabra. Uf. La palabra pierde su validez, Lo más con importante lo que cual tenemos. eso ya no sirve para nada. Lo más importante que tenemos, la palabra.